15º aniversario de nuestra universidad, traemos una conferencia llamada Liderazgo Transformacional, el cual la va a impartir José Antón Espínola González, el cual es ingeniero en sistemas computacionales en programación. Además, tiene una maestría en desarrollo organizacional, otra maestría en ingeniería en sistemas computacionales, dominó al 100% de inglés. Además, desde el 2000 es docente a la fecha. Ha estado en otros puestos como programador analista, consultor tecnológico, además en la gerencia operativa y gerencia de sistemas. Les pido un aplauso, por favor. Hola, buenos días. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Por favor, avísenme cuando me aleje el micrófono de la cara, que comúnmente se me ocurre, para que puedan escuchar bien toda la plática. Ok, vamos a comenzar. Y primero que nada, bienvenidos a todos, muchas gracias. Creo que más o menos la mitad de ustedes los tuve en un momento en el aula, también trabajando aquí en la escuela. Y bueno, vamos a comenzar. Ya me hizo favor el contador Marcos Urbina de presentarme. Igual aquí les dejo pues mi correo, básicamente, por si alguien en algún momento tiene curiosidad sobre algún tema relacionado con este evento, con todo gusto. Y me gustaría comenzar con una breve reflexión, una frase que me parece a lo mejor de inicio no tan relacionada con el evento, pero yo creo que sí muy adecuada. Damos un avance. Cuando cambias la forma en la que observas las cosas que observas cambian. A lo mejor de inicio, como decíamos, esto puede no parecer estar relacionado con el tema, pero en realidad está relacionado con el tema que ustedes quieran. Todos en algún punto hemos tenido etiquetas que a veces nosotros mismos nos imponemos y que en ocasiones otras personas las imponen para nosotros. ¿Qué sucede? Que nos asignamos algunos estereotipos que ya existen sobre yo soy muy bueno para este tema, para ciertas cuestiones, y hay otras en las que no soy muy competente, no se me dan ciertas cosas. Y esto tiene mucho que ver con cómo me siento con esas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tenemos que asumir ciertos roles, por ejemplo, en este caso, que en algún momento nos puede tocar asumir el rol de líder, de jefe, de lo que ustedes gusten, seguramente podrán pensar o podrán asumirse a ustedes mismos como que no tienen las cualidades, las aptitudes para ciertas cosas. Pero la realidad es que eso todo depende de lo que uno desarrolle en uno mismo. Por eso la expresión, esta la ha dicho Wayne Dyer, es por muchos considerado como el padre de la autoayuda de la época moderna. Y bueno, la comparto con ustedes y ya a lo largo de la plática seguiremos viendo y aterrizando esta idea. Pasamos al siguiente, por favor. Vamos a hacer un breve preámbulo de algunas definiciones, vamos a hacer una comparación entre liderazgo con autoridad, vamos a ver qué costos tiene convertirse en un líder. Tal vez de inicio parezca como que lo único que vamos a obtener siendo líderes son algunas ventajas, lo que sí, por supuesto, también existe, pero sí hay costos al respecto, ¿vale? Entonces, después de esto ya vamos a pasar a la parte propiamente dicho de liderazgo transformacional, en la que vamos a platicar sobre las características y las cualidades que un líder transformacional tiene o puede o debería tener, y cuáles son los pilares de este tipo de liderazgo, de este estilo de liderazgo, y cuáles son las ventajas de aplicar, de lograr aterrizar todo esto dentro de una organización o de nuestra vida cotidiana, incluso familiar, social, etc. Sigue, por favor.
Ok, vamos a comenzar, decíamos, con algunos conceptos. Siguiente. Líder o lideresa es la persona o entidad que va a la cabeza entre los de su clase, especialmente en competencias deportivas. Ese es el concepto de líder o de lideresa. ¿Sale? Liderazgo, papá. Es el proceso de influencia entre líderes y seguidores para lograr los objetivos organizacionales por medio del cambio. En este caso ya estamos hablando específicamente del liderazgo en términos de organización, es decir, qué es lo que se supone que implica una persona o un puesto que tiene liderazgo sobre otras personas. Y si se fijan, aquí no está hablando de autoridad, de categoría, de rangos. Es el proceso de influencia que una persona o a lo mejor un grupo de personas pueden tener sobre otros. ¿Sale? Segundo, la autoridad frente al liderazgo. ¿De qué estamos hablando aquí? Idealmente, un líder también debería tener cierta autoridad, o posiblemente convenga decirlo mejor del otro modo. Un jefe, podemos decir un gerente, un supervisor, un coordinador, un director de X empresa, área, departamento, institución, debe de tener también la posición de líder. No es lo mismo. Idealmente, los libros así nos lo marcan. Los líderes tienen esta y esta cualidad y existen estilos de liderazgo que obviamente no podríamos aportar aquí, abordar aquí dentro, porque pues nos llevaría demasiado tiempo. Pero el líder tiene una autoridad o una influencia ganada. Una autoridad, un jefe, decíamos, ya hablemos del puesto que nosotros quisiéramos dentro de cada organización, lo que tiene es una autoridad impuesta. Normalmente, y pues bueno, afortunadamente en México eso nunca ocurre, tenemos jefes, o puede suceder en una situación meramente ficticia, que suceda que hay jefes que sus subordinados no los pueden ver, no los toleran. ¿Verdad? Aquí en México, pues todos los jefes de todos lados siempre son amados y todo eso, ¿verdad? Pero pues, de repente podría suceder que el jefe de cierto departamento, de cierta área, nadie lo quiere, nadie lo tolera, todos están felices cuando él no está, etc. Pero sin embargo, cuando él dice hay que hacer esto, esta es la siguiente meta, etcétera, etcétera, pues hay que hacerlo, ¿no? Y lo hacemos. Muchas veces lo hacemos con toda la mejor, con nuestro mejor interés, el mayor entusiasmo, porque es nuestro trabajo, porque queremos hacerlo bien, ser profesionales, pero entre menos leamos al jefe mejor. Entonces, al jefe se le obedece porque se le tiene que obedecer. A un líder se le sigue, por eso se les llaman líderes y seguidores, porque a ellos se les sigue, no se les arrastra. Esa es una diferencia importante entre liderazgo y autoridad. Como decíamos, a la autoridad la podemos nombrar de diferentes maneras, pero al líder yo lo sigo porque quiero seguirlo, porque mis ideales, mis pensamientos, mi ideología se alinean con la de él, y entonces yo estoy con él, trabajo con él, o comparto sus ideas y lo apoyo en ellas, etc. ¿Qué costos tiene ser un líder? ¿Qué sucede cuando nosotros somos líderes? Aquí me gustaría abordar una comparación que hace es autor, es coach y consultor. Es británico, pero se naturalizó estadounidense, se llama Simon Sinek. Y él compara el liderazgo con la paternidad. Levanta la mano aquí, por favor, ¿quién tiene hijos? Varios, tal vez no todos, porque pues, la mayoría igual siguen siendo estudiantes y no han llegado a ese tipo de experiencias, pero lo que sí todos sabemos es que los padres, ¿qué hacen por sus hijos? Todo, ¿verdad? Todo el esfuerzo, todo el cuidado, todo el apoyo, la formación. Los papás, por sus hijos, lo que hacen, digamos, de forma rutinaria, es
enseñarlos, protegerlos, darles lo que necesitan en general, y aparte también se preocupan por ellos, ¿verdad? Porque todo lo que hacen, lo hacen por el bienestar de sus hijos. Un líder es exactamente eso, es decir, un buen líder, un líder positivo, un líder, llamémosle, hay muchos estilos de liderazgo, seguramente ya los conocen, y no tendría ningún chiste venir a aburrirles con material que o ya conocen o están a punto de conocer. Y esto, ojo con eso, el compararlo con la paternidad no significa que el liderazgo paternalista sea una cosa como que mejor que otras. De hecho, el liderazgo paternalista tiene ciertos inconvenientes, por ejemplo, que un subordinado comete un error y un líder o un jefe paternalista, ¿qué es lo que hace? ¿Alguien tiene idea? Les da una oportunidad de que lo vuelvan a hacer bien, y muchas otras veces incluso lo que hace es corregir lo que su subordinado hizo mal, ya sea que el mismo jefe lo corrija o que le diga a otro compañero, ¿sabes qué? Esto quedó mal, o quedó incompleto, o lo que sea, y vamos a arreglarlo. ¿Y qué pasa con eso? Que muchas veces, sí, no, pues padrísimo, ¿no? Mi jefe me apoya, me ayudó a corregir el problema, o incluso mis compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque pues un día a lo mejor ellos se equivocan y lo que vamos a hacer nosotros también es apoyarlo. Pero en realidad aquí lo que estamos haciendo es incapacitar al empleado. Como empleado en ese proceso lo estamos incapacitando porque le estamos solucionando el problema. Y pasan también cosas de ese tipo en el asunto de la paternidad, regresando a ella, ¿verdad? Que muchas veces el papá, la mamá hace cosas por los hijos, terminando en el proceso de resolverles cosas, no de enseñarlos. Idealmente los papás, decíamos, les enseñan a hacer cosas, a que se valgan por ellos mismos, a que sean autosuficientes, para que un día sean independientes y no requieran de nadie más para poder ser personas completas. Pero si sucede que de repente por apoyarlos demasiado, terminamos también incapacitándolos, ¿no? Y eso, volvemos a lo mismo, tiene sus contras. El liderazgo paternalista tiene algunas ventajas bastante buenas, pero no todas son así. La segunda imagen, ¿qué nos implica? La preocupación, ¿verdad? Y también lo podemos relacionar con el asunto de la paternidad. Los papás se preocupan por sus hijos. Y aquellos que tienen esa experiencia, ese es un costo regular, bajo o elevado. Ser padre. Es un costo elevado. Para aquellos que tienen dicen muchas veces esas bendiciones, ¿verdad? El ser padre tiene un costo sumamente elevado por la preocupación que implica, por el estrés, la angustia, la parte inevitablemente añadida al ser padre, que tienes que cubrirle todos tus gastos a tus hijos. Un líder tiene todas esas cuestiones, excepto que tampoco le va a cubrir los gastos a sus subordinados, ¿verdad? O a sus seguidores, pero sí necesita comprometerse con ellos, tiene que preocuparse por ellos de forma genuina, porque decir, sí me preocupas y yo te apoyo y estoy contigo, que dientes para afuera y no hacerlo, en realidad no se llama preocupación genuina ni empatía, se llama hipocresía, que también existe de hecho, ¿sale? Ok, entonces ya entrando en tema de lo que es el liderazgo transformacional, ¿qué es lo que nosotros buscamos o qué se supone que un líder transformacional debe de tener para que sus subordinados o sus seguidores lo consideren como tal? Bueno, hay un aspecto que se llama influencia idealizada, es decir, un líder transformacional logra transmitir, logra proyectar ciertas misiones, ciertos valores que tienen que ver con el asunto de la filosofía institucional, la cultura y el clima de la organización. El líder transformacional logra transmitírselos de manera positiva. ¿Para qué? Para que sus seguidores se vuelvan, o sea, hagan suyos esas ideas, esa filosofía. La motivación inspiradora, es decir,
yo proyecto mis propias motivaciones. Vamos a suponer, yo soy un líder y me considero un líder transformacional y quiero proyectar, o sea, si yo logro proyectar mi propia motivación, no es que yo les diga la forma en la que cada quien se deba motivar, sino que yo tengo mi propia motivación y los demás la perciben. No necesito decir que yo tengo esta y esta y esta meta para que la gente se dé cuenta que yo tengo motivación. A lo mejor no conocen mis metas, pero sí puedo hacerles ver que no necesito del exterior para tener las pilas cargadas, digamos, y conseguir mis propios objetivos. Estimulación intelectual. Un líder siempre va a estimular, y no solo estimular, sino va a retar intelectualmente a su grupo, a sus seguidores. Les va a dar algún tipo de función, de actividad o de lo que sea, que les permita desarrollar su capacidad técnica, su capacidad de resolución de problemas o de lo que sea dentro de cierto ámbito de mi organización, de los aspectos sociales, familiares, etc. Siempre va a tender a darnos algo para que seamos mejores. Y luego le da un tiempo a cada uno de sus seguidores. Si hablamos hoy en día, por ejemplo, de redes sociales, en donde sabemos que hay personas, llaman influencers, influenciadores, que tienen miles o millones de seguidores, es imposible hacerlo de manera individual, pero sí en términos sociales, laborales, etcétera, en donde tu grupo de seguidores es limitado, esa persona dentro de una organización siempre se va a dar el tiempo para que pueda sentirse cada uno de las personas que forman parte de mi círculo protegidos por mí, cobijados por mí. ¿Qué decíamos? Un líder transformacional se preocupa, no solo se involucra en las actividades y te apoya y te enseña a que lo hagas bien, a que lo hagas mejor y te superes a ti mismo, sino que está preocupado genuinamente por ti y hace suyos tus problemas. Entonces, esa consideración es la que tiene mucho que ver aquí, para que puedas realmente tú sentirte protegido por esa persona. Es la forma en la que vamos a lograr, o alguien va a lograr que yo lo siga, que yo me dé cuenta que él me aporta cosas. Si yo no percibo que él me ayuda, o que cada vez que yo necesito cierta asesoría, cierto consejo, hacer el trabajo, incluso personal y todo eso, yo no me voy a sentir en la confianza de acercarme a él para cualquier otra cosa, ya sea laboral o no, incluso si es mi jefe. Muchas veces pasa más fácilmente que esa confianza la tengo, pero con mis compañeros de trabajo, no precisamente con el jefe. Pasa igual en las aulas. Hay veces que yo voy a tener más confianza para solucionar una duda con un compañero con quien me siento en ese nivel de confianza que con el profesor o con la profesora. Entonces, esa es una parte muy importante de un líder transformacional. ¿A qué sigue, por favor? Las cualidades que debe de tener o que aconsejablemente debe desarrollar un líder transformacional para poder llegar a este punto. Lo primero, lo más importante que un líder transformacional debe desarrollar es la empatía. Recordando que la empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona respecto a algún asunto personal, familiar, profesional o lo que sea. Tenemos que no solamente apoyarlo y echarle porras de manera, vamos a decir, emocional, ¿verdad? No se trata nada más de decirle yo estoy contigo, yo te apoyo, sino de sentir. Si estamos hablando de un asunto, un problema familiar, de salud o de lo que sea, de estar con él, no precisamente en su sufrimiento, pero sí que sepan que sabemos exactamente lo que él siente y que haremos todo lo que está en nuestras manos para que mejore la situación. Igual si es un asunto de trabajo cotidiano, rutinario, que debemos resolver y que yo estoy con él para que sepa que si puedo, lo vamos a resolver juntos, le voy a enseñar a cómo se resuelve para que después él pueda hacerlo por su cuenta. Y aquí viene algo muy importante. No es lo mismo la empatía que la hipocresía.
decíamos hace un momento, ¿verdad? Cuando referenciábamos el asunto de los padres, que es fácil confundir cuando una persona se empatiza conmigo a cuando está fingiendo esa empatía. Hay gente que tiene una habilidad así increíble para decirnos o hacernos sentir que está de nuestro lado, cuando lo que está buscando o vigilando exclusivamente son sus propios intereses. Eso, pues igual aquí en México nunca sucede, ni mucho menos, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Que de repente nos encontremos con gente, hay gente que de hecho logra escalar y hacer muchas cosas haciendo uso de sus altos niveles de hipocresía. Y aquí no. Si estamos hablando de empatizar con un grupo de personas, la gente se da cuenta. Muchas veces, seguramente alguna vez han tenido alguna experiencia en la que alguien con ustedes les dice, no, yo estoy contigo, te apoyo, mira, vamos a hacer esto, lo que necesites, etcétera, etcétera. Y al fin del día sabemos que lo único que está persiguiendo es su propio fin. Entonces, si a nosotros nos ha pasado que alguien se acerca y nos hace sentir o nos quiere hacer sentir o creer que está con nosotros, si sabemos al final que no es cierto, en el asunto del liderazgo es exactamente lo mismo. Decíamos, hay gente con una tremenda habilidad en ese rubro, pero al final esa es una habilidad que no puedes decir, es una circunstancia que no podría permanecer demasiado tiempo. Una persona, un líder transformacional es creativo. Siempre, como decíamos, voy a tener a alguien o habrá alguien que pueda requerir de que yo lo apoye si yo me siento o soy un líder transformacional o de cualquier índole, pero soy un líder o alguien me está considerando un líder. Yo lo que hago es, si tiene una situación que resolver, problema o no, pero una situación que resolver, lo que hago es buscar formas de que esa situación se resuelva de la mejor manera. Por supuesto que en ese proceso es difícil no innovar. No significa que siempre vale la mano creatividad de innovación, pero sí lo que es muy seguro es que una persona con la suficiente creatividad fácilmente desarrolla cosas nuevas, conocimiento nuevo, estilos nuevos, prácticas nuevas de hacer ciertas cosas para resolverlas mejor de lo que se resolvía antes. Por supuesto que si una persona es lo suficientemente creativa y es capaz de innovar, implica que tiene audacia. Eso no significa, en este sentido, la audacia no está relacionada directamente con hacer cosas a lo tonto, sin pensar, porque también de esa manera podemos conceptualizar o contextualizar a la audacia, sino que lo que podemos hacer, o la forma en la que lo tomamos en este sentido es, se atreve a buscar e implementar formas nuevas de solucionar las cosas, ¿vale? Por supuesto, si una persona ha sido capaz de ser creativa, de innovar, a pesar de las dificultades, sino que se atrevió a hacerlo a pesar de todo, es una persona apasionada. No podemos asumir o no se daría una situación en la que una persona, un líder, se dice ser empático y tiene una tremenda motivación y al final del día no es apasionado, porque pues está como que contrapuesta una situación con la otra, ¿no? Lógico que si podemos innovar, ser audaces, ser apasionados, somos proactivos. Normalmente un líder transformacional no se espera a que una situación pase para resolverla. Siempre está en búsqueda de las mejores opciones, de las mejores alternativas de solución, de cuestiones rutineras de trabajo, de posibles problemas que se puedan presentar para resolverlos incluso, o para prevenirlos, digamos en cierta forma resolverlos antes de que se presenten, que realmente es prevenir. La cultura de prevención siempre va a ser mucho mejor que la parte de la corrección. Consecuencia de todo esto es que la persona, por supuesto, tiene un alto nivel de compromiso y es una persona en la que siempre se va a poder confiar. De otra forma, no podríamos denominarlo nuestro líder. Yo si veo una persona en la que regularmente no confío, o hay este y este rubro en el que no, con él no confío mucho, solamente con este y otro tipo de cosas, a lo mejor tendrá ciertas ventajas, ciertas habilidades técnicas o de algún tipo que me permitan o que me faciliten el pensar, voy a acercarme a él para esto, pero para esto otro no,
¿Qué significa? Él no es una persona realmente tan confiable. Entonces, un líder transformacional, de hecho, ahí en los libros se van a encontrar más definiciones o más cualidades dentro del estereotipo, digamos, de un líder transformacional. Pero, pues, por lo pronto con eso nos quedamos. Siguiente. Ok, ahora sí, liderazgo transformacional. Hay 4 pilares, de acuerdo a ciertos autores, que conforman o que son la parte fundamental de este tipo de liderazgo. Se basa, primero que nada, en propósitos. ¿Qué es lo que quiero lograr? Se supone que, como todo líder, casi siempre los líderes, la necesidad de un líder, en especial dentro de las organizaciones, es requerido cuando hay ciertos cambios que se quieren lograr dentro de la organización. Esta organización va a implementar ciertas tecnologías nuevas o cierta filosofía institucional nueva, y para eso se necesitan cambios importantes dentro de la organización, y debe de ser capaz de proyectar y de vender, por decir así, la idea de ese propósito que yo estoy tratando de hacerle llegar al grupo de personas que dependen de mí. Y por supuesto, está enfocado en personas. Un líder transformacional nunca, así, pero nunca va a intentar cambiar a la organización. Todo el trabajo que haga posiblemente está enfocado al beneficio de la organización, pero no va a intentar cambiar a la organización porque es más difícil. Lo que hace es impactar personas. ¿Por qué? Porque es más fácil que yo me acerque con 2 o con 3 o con 20 de mis compañeros de trabajo, sean mis subordinados o no, pero yo en ellos logro hacer cambios. Y una vez que yo logre hacer un cambio positivo, que trate de hacer de ese grupo de personas mejores personas, independientemente de la función que desarrollen dentro de la organización, si este compañero mío o subordinado mío se vuelve una mejor persona en base al trabajo que yo hago con él va a rendir mejor y va a lograr contribuir mucho más a las metas de la organización una vez que yo haya logrado, digamos, ese impacto en él. Y el impacto principal que se tiene en este sentido es en la cultura de una organización. Y aquí es bueno, me parece, hacer un breve paréntesis en relación a lo que es cultura y clima. ¿Alguien tiene idea de qué diferencia hay entre cultura organizacional y clima organizacional? Por ahí está otro micrófono. ¿Los dos? Diferencia entre clima y cultura organizacional. ¿Qué podemos decir entre una y otra? ¿Alguien que quiera participar? Quédate acá. Bueno, la diferencia que encuentro entre cultura y clima, la cultura en sí es la filosofía institucional de la empresa, y la cultura es el clima es el ambiente que se tiene en el trabajo. Ok, sí, gracias. Un aplauso, por favor. ¿Alguien más? ¿Algo que quisieran agregar a esto? Allá de aquel lado, maestro. Sí, maestra. Bueno, en el clima laboral se analizan algunos elementos como puede ser la satisfacción en el trabajo, la percepción de los salarios de los trabajadores, la capacitación, el liderazgo. Y en la cultura laboral los elementos son diferentes, pueden ser la forma de trabajar, las tradiciones, la forma de dividir el trabajo, las normas, las reglas, la ética, los valores también pueden ser parte incluso de la cultura. Sí, así es. Sí,
Muchas gracias, maestro. Vamos a hacer otra analogía. La cultura organizacional es el carácter de la persona. El clima organizacional es el estado de ánimo de la persona. ¿Qué nos define? ¿Qué involucra el carácter de una persona? La forma en la que resuelve sus conflictos o sus situaciones, llámenle, no tenemos por qué necesariamente llamarle problemas, pero sí es la forma en la que actúa, sea para resolver problemas o para desarrollar actividades o X, ¿no? El nivel de respuesta que tiene en frente de alguna situación determinada, qué tan fácilmente se exalta, qué tan fácilmente o qué clase de cosas detonan un estado de ánimo más favorable o uno menos favorable, pero digamos, es su carácter, es lo que lo hace ser quien es. Y su estado de ánimo es la consecuencia de la forma en la que maneja su carácter. Entonces, el clima organizacional es el síntoma o la consecuencia de qué clase de cultura tenemos en una organización. Y lo que hace un líder transformacional es enfocar su trabajo para que la cultura de la empresa cambie. ¿En qué sentido? Eso ya depende de las circunstancias, de las necesidades de cada organización, pero el trabajo está basado en la cultura. Si queremos llegar a una organización y cambiar el clima, eso jamás va a suceder si no también nos enfocamos en realidad cambiar la cultura de la organización. Entonces, estos son los 4 aspectos fundamentales que un líder transformacional busca: cambiar las personas a través de estrategias definidas hacia qué, o enfocadas a qué o a quién, a las personas, para que al final la cultura de la empresa o de la organización cambie. Siguiente. ¿Qué sucede? ¿Qué cosas buenas pasan cuando tenemos un liderazgo transformacional dentro de una organización, una empresa? Las habilidades sociales, o sea, está enfocado a desarrollar las habilidades sociales. Si se fijan aquí, no hemos tocado las habilidades técnicas, las habilidades conceptuales, que muchas veces como dirigentes de una organización vamos a requerir, por supuesto que esas son obligatorias. Si yo soy un gerente de producción, necesito ciertas habilidades técnicas para poder desarrollar mi trabajo, y también algunas habilidades conceptuales, pero las habilidades humanas son las que no tan fácilmente podemos desarrollar, y un líder transformacional siempre va a lograr desarrollar en mayor o en menor medida diferentes elementos dentro de la organización, pero siempre va a enfocar su trabajo al desarrollo de las habilidades sociales de los integrantes de la organización, o si estoy hablando en términos de un asunto, un círculo social, un círculo familiar o lo que sea. Yo como líder dentro de la familia, de cierto grupo social o de mi organización, voy a enfocar mi trabajo a que cada quien desarrolle sus habilidades sociales, que mejore su autoestima. Si yo logro hacer que esta persona confíe en mí, decíamos hace un ratito la parte de la confianza, para que crea que lo que yo quiero enseñarle, lo que quiero aportar para él es útil, entonces su autoestima y su aprendizaje se van a desarrollar. Por supuesto que si logro hacer todo eso, el clima de manera automática se va a modificar. Es el síntoma nada más. Entonces, ¿qué voy a obtener como ventaja una vez que se establece una mejor cultura dentro de la organización? El clima se mejora, indiscutible e inevitablemente. Por supuesto, esto conlleva que se forman equipos de trabajo altamente efectivos, no solamente grupos ni equipos de trabajo estándar, sino que una vez que logro que cierto grupo, vamos a decir, mi grupo de seguidores o de personas influenciadas o subordinados, si yo soy una persona con autoridad jerárquica dentro de la empresa y aparte logro convertirme en un líder dentro de este círculo, no sé, 20 personas, mi área de influencia es de 20 personas, logro que estas 20 personas sean un equipo de trabajo altamente efectivo. Y ha sucedido, hay muchos ejemplos estadísticamente hablando, de que dentro de ciertas organizaciones que han llegado a niveles muy altos de éxito,
se ha logrado ese éxito muchas veces gracias al trabajo que se realizó en cierto departamento o en ciertos departamentos que lograron llevar a cierto nivel la organización. No necesariamente todos en la organización deberían o tendrían que estar ahí, pero pues lo ideal es que obviamente todos participen y todos aporten en ese sentido. Y por supuesto, como último punto, el compromiso dentro de los integrantes de la organización siempre se va a ver mejorado debido a que hay identidad, hay compromiso, existe trabajo en equipo, existe aprendizaje, existe colaboración, y todo eso gracias a que hubo alguien que nos aportó cierto nivel de confianza, aunque sea nada más dentro de la organización, pero nos dio los niveles de confianza para poder aplicarnos de donde nos consideran, nos toman en cuenta, y eso es lo que hace un líder transformacional, que sienta que su gente está siendo cobijada por él. Un punto que me gustaría también abarcar aquí: ¿alguna vez alguien de ustedes lo han catalogado o han escuchado que a cierta persona se le dice que es un líder nato? ¿Sí? ¿No? ¿Quién? ¿Alguien? Levanta la mano. ¿Sí han escuchado o les han dicho a ustedes: tú eres un líder nato? No existe tal cosa como un líder nato. ¿Por qué no existe eso? ¿Qué se necesita? Hace un momento estuvimos hablando de eso. ¿Qué se necesita para que una persona se le considere líder? Que sea empático, que sea comprometido, que sea confiable, bla, 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 bla. Todo eso, ¿qué clase de habilidades son? ¿Físicas o intelectuales? Intelectuales. No existe forma de heredar nada intelectual. Es imposible. Sí existe forma, sí existen atletas natos, sí existen artistas natos, porque se necesitan ciertas habilidades físicas para poder hacer ciertas cosas, así como existen enfermedades con las que uno nace o que son heredables a través del tiempo, de las generaciones, pero no existe tal cosa como heredar una habilidad intelectual. Nacemos con capacidad cerebral, que no es lo mismo. Nuestras neuronas pueden estar funcionando mejor que las de otros, eso es otra cosa independiente, pero todo de lo que hemos estado hablando, empatía, compromiso, trabajo en equipo, todas esas son cuestiones, son habilidades intelectuales que nosotros desarrollamos. Nunca, el hecho de que yo haya dicho no existe tal cosa como un líder nato no significa, si a X o a Z ya les han dicho tú eres un líder nato, no significa que estoy invalidando lo que les dijeron. Estoy diciendo que es su mérito. Cualquier habilidad que hayan desarrollado para verse como un líder nato o una líder nata, ustedes la desarrollaron. No nacieron con ellas. Es mérito de cada persona el haber desarrollado sus habilidades, empatía, como decíamos, compromiso, toda la cuestión de autoestima y eso. Si lo tienen es porque lo desarrollaron. Eso no se nace con eso. Es que mi mamá es así. No. Mi mamá pudo ser una super genio, mi papá pudo ser una persona sumamente serio y introvertido, etcétera, etcétera. Y yo me convertí en otra persona porque soy alguien diferente a ellos. No porque ellos me pasaron ni su inteligencia, ellos me heredaron genéticamente hablando, sí, ciertas cualidades físicas en el cerebro, bla, 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 muchas cuestiones que igual aquí no tendríamos tiempo de abordar, pero las cuestiones de este tipo jamás ni nacemos con ellas ni las heredamos. Si las tenemos es porque las desarrollamos, posiblemente gracias a nuestros padres, a la forma en la que nos criaron, al tipo de experiencias a las que nos acercaron, etcétera, pero son cosas que nosotros desarrollamos. Si ustedes en algún punto de su vida se sienten o se han sentido líderes y alguien se los ha dicho, es por mérito propio, no porque el Espíritu Santo se los mandó muy, muy apropiadamente, ¿verdad? Siguiente, por favor. En el ámbito personal, en donde todo esto de lo que hemos hablado normalmente, y hay mucha literatura,
no tanta como quisiéramos, pero sí hay literatura, se refiere a las cuestiones en las organizaciones. En el ámbito personal, ¿cómo aterrizaríamos o en qué clase de actividades aterrizaríamos todas estas cualidades, características y cosas que vimos involucradas en el asunto del liderazgo transformacional? ¿Alguien que quiera aportar? La siguiente, por favor. El coaching. ¿Alguien ha escuchado lo que es el coaching? ¿Ha sabido, ha tenido sesiones de coaching? ¿Ha sido coacheado o ha sido coach de alguien? O por definición, alguien que conozca qué es el coaching. Es el proceso de guiar a las personas para que identifiquen su potencial, sus cualidades, sus virtudes y las desarrollen. Es algo, pues, entre comillas, parecido al asunto de los psicólogos. Un psicólogo nunca te va a resolver tus problemas, te va a decir, tú tienes todas las herramientas para resolverlo y yo te voy mostrando lo que puedo para que lo veas. El coaching, aparte de todo, te pone a hacer trabajo, te hace enfrentarte a tus debilidades, a tus miedos, a muchas cosas, para que superes eso y entonces tu vida se vaya haciendo mejor. Pero un coach es un líder, en este caso a lo mejor el coaching, el proceso del coaching que normalmente es llevado de persona a persona o de persona a un grupo limitado de otros oyentes, se maneja siempre o casi siempre en cuestiones personales. Muchas empresas mandan a sus directivos o a sus empleados a trabajos o talleres de coaching con la finalidad de que la persona cambie algún asunto, mejore algún asunto personal interno y eso conlleve, como decíamos, a la mejora de su rendimiento y del trabajo que realiza dentro de la organización. Pero el coaching es todo esto de lo que estábamos hablando para que la persona a nivel individual mejore o haga cambios internos para su trabajo, para su persona, etc. Y pues ya, sería todo. Muchas gracias.